Aunque he vivido muchísimos años en Italia, nunca había estado en Turín. Turín es la ciudad más misteriosa de Italia para mí. Siempre había querido venir. Hace unos años se celebró aquí el Festival de Eurovisión, que no sé si lo sabes, pero es mi gran pasión. Mi sueño es representar a España en Eurovisión, despertarme un día y de repente cantar muy bien y poder representar a España en Eurovisión. Creo que eso nunca sucederá, pero por lo menos estoy en Turín, una de las ciudades que ha acogido este festival. Bienvenidos y bienvenidas a Turín. Turín es la cuarta ciudad más poblada de Italia, por detrás de Roma, Milán y Nápoles. Además de ser la capital de la región italiana del Piamonte, Turín fue la ciudad que lideró la primera guerra de independencia que sentaría las bases de la actual nación italiana. Por eso se dice que aquí en Turín nació Italia. Y lo más importante, Turín fue la primera capital de Italia. Y es que en esta ciudad se respira el ambiente de una gran capital. Tiene todas las características de una gran capital. Aquí todo es enorme. Plazas kilométricas y edificios majestuosos. La Mole Antonelliana es el edificio más emblemático de Turín. Mide 167 metros y es el segundo rascacielos más alto de la ciudad. Dentro de este edificio está situado el Museo del Cine. Fui ayer y me pareció bastante interesante. Además, dentro hay un ascensor que te lleva hasta la punta del edificio y puedes ver toda la ciudad y los Alpes. Ayer había bastante niebla, pero aún así me gustó mucho. Ahora sí, si tienes vértigo, no vayas. En esta ciudad se inventaron algunos de los símbolos gastronómicos de Italia. Por ejemplo, los grissini, esos palitos de pan que hay en todos los restaurantes italianos alrededor del mundo, los inventaron aquí. Aquí también se inventó la primera máquina de espresso, el café típico italiano y que nos gusta tanto. A mí por lo menos me encanta, es lo que más echo de menos de Italia, el café. La primera patente de una máquina de café expreso resale al año 1884 y fue inventada justo aquí en Turín. ¿Y qué me decís del aperitivo? El aperitivo italiano, lo que más nos gusta del mundo. Bueno, en esta ciudad se crearon dos de los aperitivos más famosos del mundo. El vermú, esa bebida que es tan popular en España a la hora del aperitivo, no sé si en vuestro país también, si es popular en vuestro país, decídmelo en los comentarios, se creó justo aquí, en Turín. Esta bebida tuvo muchísimo éxito cuando se creó y se hizo muy popular entre los nobles de esta ciudad y por eso estos nobles, esta aristocracia torinesa, se conocía como la aristocracia vermutiera en italiano, la aristocracia del vermú. Ah, se me olvidaba, la otra bebida mítica que nació aquí es el martini, que como ya sabéis se ha convertido en un símbolo de Italia. Es una marca que siempre ha cuidado muchísimo el marketing, siempre han hecho unos anuncios preciosos y es un símbolo del Made in Italy. Por otro lado, Turín también es famosa por el chocolate y las avellanas. El bombón más antiguo del mundo se llama diablotino o diablillo en español y fue creado a finales del siglo XVII aquí. Pero el bombón más famoso es el gianduiotto, que es una mezcla buenísima de chocolate y avellanas. Me encantan. Al parecer, la idea de mezclar chocolate con avellanas nació bajo el gobierno de Napoleón, ya que entonces la importación del cacao desde América era muy difícil, muy complicada. El cacao era carísimo, así que los productores locales empezaron a mezclarlo con trozos de avellana para así poder hacer el producto final más asequible para la gente. La ciudad está llena de pastelerías, confiterías y todo tipo de locales donde venden chocolate y la verdad es que está todo buenísimo. Creo que voy a volver a Cádiz rodando. Otra cosa que me ha encantado de Turín es el mercado. Esta mañana he visitado el mercado de Porta Palazzo, me ha gustado muchísimo, había todo tipo de verduras, frutas, pan,
todo tipo de comida y también ropa, objetos de todo tipo, muchísimas cosas. Y después he leído que es el mercado abierto, o sea, el mercadillo más grande de toda Europa. La verdad es que es impresionante, enorme. Por cierto, si te gustan los museos, tienes que venir a Turín porque aquí está el segundo museo egipcio más importante del mundo. Tiene más de 6.500 piezas expuestas, sarcófagos, momias, estatuas de todo tipo, papiros, bueno, es impresionante. Yo fui a verlo ayer y la verdad es que después, por la noche, me costó un poco dormirme, ¿vale? Porque empecé a pensar en esas momias que vi tan bien conservadas y lo pasé un poco mal. O sea, me gustó, pero lo pasé un poco mal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como siempre espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, ya sabes, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!